Como siempre, le mandamos un saludo a Alejandro Crupi, un café riquísimo. Y para despertarse bien, temprano. Exactamente, McDonald's, McCafé. Y bueno, no solamente ir a tomarlo ahí, podés ir en el auto, directamente lo pedís y te lo llevas en el auto. Exactamente, con el servicio el Automac. El Automac, que evidentemente es muy pero muy interesante, allí en la esquina de Alem y Pinto. En este contexto vamos a charlar en el desayuno con Pablo Lotito, doctor en matemática. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por molestarte hasta acá. Bueno, uno de los motivos por los cuales te invitamos fue por esta promoción a investigador principal del CONICET. Contanos qué significa esto para los que no estamos en ese mundo. Bien, la carrera de investigador de CONICET tiene varios escalafones y este es el anteúltimo y para mí es algo muy importante porque yo me había dedicado últimamente a la gestión en la universidad como secretario de Ciencia, Arte y Tecnología y había puesto un poco en pausa, no del todo, pero un poco mi carrera de investigador, pero bueno, retomé hace un año y conseguí este logro que no solo es individual, ¿no? Representa también el respaldo y el acompañamiento de un equipo, de colegas, de becarios. Todo lo que conforma, digamos, el equipo de investigación. Exactamente, que además incluye investigadores y becarios de Mar del Plata, de Rosario, o sea, es un equipo distribuido y muy importante. Y bueno, evidentemente estos equipos de investigación realizan trabajos innumerables. ¿Podemos mencionar, por ejemplo, algunos de ellos como para tener una noción? Sí, nosotros, ya mencionaban ustedes algo antes, ¿no? Tenemos trabajos en áreas de transporte, de tráfico. Recordaba hace 18 años que hicimos el estudio de tráfico para el semáforo de 14 de julio y Pinto, ¿no? De cómo configurar los tiempos de verde para que las colas de espera no obstaculicen otras arterias. Pero también hemos hecho estudios para el municipio de Tandil sobre el diseño de la red de transporte público, ¿no? Que no se tomaron en cuenta, me parece, pero bueno, el estudio lo hicimos a pedido del municipio. También hemos trabajado en cuestiones, por ejemplo, UNICEF nos convocó para corregir los censos poblacionales de distintos países de África a partir de imágenes satelitales. Y eso para nosotros fue importante porque tenía un impacto directo en la salud, sobre todo infantil, porque eran campañas de vacunación infantil, ¿no? En Guinea, Chad y Mozambique eran los países, ¿no? Qué trabajo fuerte, seguramente. Eso, ¿no? fue algo muy interesante que nos obligó a estudiar porque había herramientas que nosotros conocíamos, pero otras que no, y que tenían una responsabilidad muy importante, ¿no? A la hora de aplicarlas. Y hemos hecho también trabajos en redes de energía eléctrica, estudiar, por ejemplo, la generación eléctrica, a veces cuando se produce con distintas fuentes, por ejemplo, hidroeléctrica, en las centrales de bombeo, actualmente cuando hay baja demanda se utilizan esas redes para bombear hacia atrás el agua y tenerla disponible cuando sea más necesaria. Entonces, esos esquemas de coordinación de la producción entre esas centrales térmicas o incluso nucleares, y más ahora con el impacto o la introducción de las renovables como solar y eólica, son problemas muy difíciles, ¿no? Y la optimización, esa matemática aplicada que vos decías hoy a problemas reales, estudia cómo resolver eso, cómo tomar esas decisiones tan difíciles. Una matemática que está prácticamente vinculada con todo. Sí, digamos, absolutamente. No hay nada la matemática es el lenguaje, para mí, es el lenguaje para poder modelizar y expresar los distintos problemas que nos convocan, ¿no? La matemática tan vapuleada en la secundaria, ¿no? Lamentablemente. Tan vapuleada, ¿no? Pensaba también, Pablo, cómo la matemática y cómo tu área se va metiendo, y lo decía Rodolfo, ¿no? Se va metiendo en las distintas áreas. ¿Qué es para nosotros, qué sería en lo más raro que ustedes han tenido que estar? Pensaba o escuchaba con atención esto del rebombeo de agua para centrales eléctricas. Yo no sabía que el agua volvía para atrás en algunos lugares donde por ahí falta caudal, ¿no? Y ocurre eso. ¿Qué fue lo más raro en lo cual has estado metiendo la matemática?
Qué difícil la pregunta. Capaz que es raro para nosotros, pero no para vos. Bueno, lo más raro, y para mí fue raro, fue en la época del COVID. En la época del COVID estábamos todos aislados, con ganas de hacer cosas y que pudieran servir para esa problemática, y nos pusimos a estudiar los problemas de los modelos matemáticos que podían aplicarse al COVID, y obtuvimos un financiamiento muy importante de la Fundación Bungey-Born para desarrollar un tablero de seguimiento de la epidemia, ¿no? Había muchos investigadores, por suerte, que ya venían trabajando en epidemiología y que, bueno, que pudieron dar respuestas rápidas. Nosotros nos tuvimos que poner, pero teníamos todo el tiempo del mundo en esa época. Claro, nos pudimos poner rápidamente a hacer ese tipo de desarrollo, y sí, para nosotros fue algo raro, algo nuevo, ¿no? Sí, se entiende. Estamos hablando con el doctor Pablo Lotito, el tema de las matemáticas y la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde, digamos, la inteligencia artificial para muchos es la solución de todos? Para ustedes es seguramente hacer una herramienta más, ¿no? Yo sigo pensando que es un asistente. Un asistente. Un asistente cada vez más calificado. Inicialmente pensábamos está al nivel de un colaborador de secundario, de nivel secundario. Después vimos que era más bien un becario al que darle trabajo, y a esta altura yo diría que es un colega que nos asiste, que nos ayuda a desarrollar, a investigar, a buscar fuentes de información, pero que, como siempre, hay que tener mucho cuidado con lo que nos brinda, ¿no? La responsabilidad finalmente es de cada uno, ¿no? Y uno no puede usar directamente la respuesta de eso, sino analizarla, criticarla y ver si tiene sentido, ¿no? Ha ido haciendo carrera, perdón Claudio, de alguna manera esa matemática ya llegó a su tope, esa inteligencia artificial ya llegó al tope. No creo, no estoy capacitado para decirlo por empezar, pero no creo que haya llegado a su tope, ¿no? Esa posibilidad de combinarla, de ampliarse, de combinarse en sí misma, me parece que todavía no hemos visto el tope, pero tampoco sé si lo tiene. Claro. ¿Les ha permitido a ustedes la IA poder hacer trabajos de matemática que antes no podían, o solamente se aceleraron los procesos? Es difícil responder a eso, porque con la IA uno descubre, por ejemplo, la investigación bibliográfica que uno hacía antes era mucho más difícil, o artesanal. Mejor dicho, ahora es mucho más sencilla, ¿no? Esa posibilidad que tiene la IA de explorar distintas bases de datos de información, antes no la teníamos. Entonces hay resultados que uno ahora encuentra que quizás antes no los hubiera encontrado, ¿no? Resultados que desarrolló otros investigadores, ¿no? Claro. Esa posibilidad de interrogar fuentes hasta en chino que tiene la IA, que antes uno no tenía. Entonces quizás antes no hubiéramos podido hacer lo que venimos haciendo ahora, o nos hubiera costado mucho más, eso seguro. ¿Hay cosas que la matemática todavía no resolvió? Sí, por supuesto. Últimamente, y tiene que ver con lo que me preguntaban recién, hace un par de días, la IA resolvió un problema abierto, que bueno, sería complicado explicarlo acá, pero un problema abierto que tenía 100 años, y lo resolvió un investigador, creo que durante un partido de fútbol del Mundial. Eso es anecdótico, pero lo resolvió gracias a la IA. Había que demostrar que algo era positivo, y había que encontrar un ejemplo, y la IA se lo encontró, y nadie lo había encontrado antes, ¿no? Entonces, ¿Problema de 100 años, dijiste? Sí. Estuvo abierto sin resolver durante 100 años. Y ahí hay problemas más antiguos también, hay conjetura de Goldbach, pero que todavía no tiene solución, o la hipótesis de Riemann, son todas resultados de matemática, conjeturas que no han tenido resolución, y que quizás la IA ayude a resolverlas. ¿Y cambia algo, alguna de esas que faltan resolver? ¿Cambia algo? ¿Facilita algo? ¿Se puede aplicar en algo esas cuestiones que hoy todavía no se resolvieron? Es lo mismo que... ¿O son desafíos, que la matemática tiene?
O sea, el desafío en sí mismo quizás no sea útil porque, o sea, lo que nos brindará cierta seguridad que teníamos razón, era así o no, estábamos equivocados. Pero las herramientas que se desarrollan para llegar a demostrar eso sí, amplía muchísimo la matemática. El teorema de Fermat, habrán escuchado hablar ustedes, que hace 20 años, creo, no me acuerdo ahora, que se demostró, pero la carrera para llegar a demostrar eso amplió el área de la matemática, las herramientas, los recursos, las teorías, de una manera muy importante, y eso sí tiene después aplicaciones. Recordemos nomás las cuestiones criptográficas, ¿no? Estas cuestiones que se basan en la teoría de números primos principalmente, y que permiten asegurar o volver seguras las interacciones digitales, ¿no? En la computadora. Sí. Nada, es apasionante el tema. Matemáticas aplicadas. Vuelvo al tema de ejemplos prácticos. En el transporte, digamos, ¿cómo han trabajado ustedes desde aquí? ¿Qué cuestiones han desarrollado? En el transporte lo que hemos hecho son modelos que permiten simular el comportamiento de los usuarios del transporte público. Es decir, nosotros estimamos la demanda de transporte público, la demanda de transporte en general, de dónde a dónde quiere ir la gente, cuántas personas en determinado horario, y lo que podemos es simular qué opciones tomarían frente a distintos escenarios de recorrido de colectivos. Entonces eso nos permite decir si los colectivos tienen tal recorrido, cuánta gente los usaría, y lo que más nos importa a nosotros es cuántas dejarían de usar el auto, ¿no? Porque todos estos estudios, el objetivo no es solo brindarle un servicio al usuario, sino que eso se combine benéficamente con los vehículos particulares, porque si esos usuarios que antes usaban auto usan el transporte público, hay menos congestión vehicular, los colectivos por otro lado pueden ir más rápido también, entonces es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces estos modelos matemáticos nos permiten simular eso y comparar distintos escenarios de recorrido. Lo hemos hecho en la Ciudad Azul, el más reciente, y lo hemos hecho acá en Tandil en 2 ocasiones. En esa época que les comentaba, y después en 2020 lo volvimos a hacer. Seguimos compartiendo el desayuno con el doctor Pablo Andrés Lotito, doctor en matemática. Lotito, un apellido muy conocido aquí en la ciudad de Tandil, histórico. Bueno, le preguntábamos un poco sobre sus orígenes y me sorprendió el doctor Lotito. No es de Tandil. No soy de Tandil, no tengo ninguna relación con los Lotitos de acá, no los conozco. Ajá, bien. Hubo una familia Lotito muy conocida como vendedores de diarios y revistas. Claro, exactamente. Y aquí en la cuadra también. Exactamente. Doctor, un poco su trayectoria, ya que ¿podemos mencionarla? Sí, yo me estudié en la Universidad de Rosario, yo soy de Rosario, me gradué de doctor allí y fui a hacer un postdoctorado, se llama los estudios que uno hace después del doctorado, a Francia, con una beca de la Comunidad Europea. Allí conocí a la que es actualmente mi esposa, que estaba haciendo su doctorado en la Sorbona allá, Guillermina Jacinto, y cuando hubo que decidir dónde instalarse, estuvimos 6 años en Francia, y cuando volvimos, yo conocí Tandil, conocí el Pladema, y no tuve dudas de que nos teníamos que instalar acá en Tandil. Así que a partir de ahí empecé mi carrera como investigador de CONICET, y bueno, y llegamos hasta acá, ¿no? Como investigador. ¿En qué universidad allí de Francia hiciste vos el posgrado? Lo hice en un instituto que se llama INRIA, que es el instituto central de lo que es informática en Francia, ¿no? Correcto. Y luego pudimos tener varios intercambios con estudiantes. A raíz de mi venida acá pudimos hacer muchos intercambios, y actualmente estamos haciendo a través de un programa que se llama Arfitec, intercambios con Francia, donde estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas pueden pasar un semestre allá. De hecho, la convocatoria está abierta. Si alguno escucha,
Bien. Ingenieros de sistema que estén avanzados, pero que les falte todavía para terminar su carrera, pueden hacer un semestre en Francia. Qué bueno. Pablo, ¿qué lugar ocupa Tandil dentro del sistema científico argentino? Yo creo que es un lugar muy importante, ¿no? Después, obviamente, de las grandes, que son la UBA, Córdoba, Rosario, Santa Fe, ya le compite al mismo nivel a Bahía Blanca, Mar del Plata y a otras, a Quilmes. Un lugar muy importante, tiene muy buenos investigadores y tiene también muchos investigadores, como es mi caso, que también son de CONICET, ¿no? Si bien la investigación se hace en la universidad, el CONICET acompaña, financia y jerarquiza a sus investigadores. Sí, ¿no? sí, queda claro. En ese marco, Tandil, como podemos llegar a mencionarla, dentro de lo que es justamente el rol público, digamos, ¿qué importancia tiene la educación pública dentro de este tipo de investigaciones? Bien, primero quiero decir que cuando yo hablo de la UNICEN también debemos recordar que está Ana Azul y Olavarría, ¿no? Correcto, porque sí. si no parece que todos hicieran Tandil. Y la educación pública es fundamental, ¿no? Que garantizando el acceso libre, entre comillas, ¿no? Pues sabemos que también hay dificultades de acceso a la universidad, ¿no? Pero la universidad trata de mantener y de sostener a todos los que ingresan, ¿no? Facilitando el acceso y siendo más cuidadosos después en el egreso, ¿no? Y no al revés, que sería complicado. Y la educación pública yo creo que es fundamental y que todavía mantenemos cierta ventaja frente a la educación privada a nivel universitario, estoy hablando, pero que hay que ver con las cuestiones económicas si eso se mantiene, ¿no? Te iba a decir, y esto lo decíamos hoy más temprano, digamos, momentos difíciles para la investigación en la Argentina, ¿no? Sí, son momentos complicados, pero bueno, yo quiero enfocarme en qué impacto eso tiene para la sociedad, ¿no? Porque si no parece una queja individual. Yo creo que a veces se dice que la investigación, el financiamiento de la ciencia es una inversión, ¿no? Yo creo que esa idea se queda corta. Una inversión uno tiene la posibilidad de no hacerla sin perder, pero cuando uno no invierte en ciencia se ve perjudicado más adelante, ¿no? La inversión en ciencia es a largo plazo y la decisión de no invertir en ciencia es un perjuicio que quizás se vea a largo plazo también, ¿no? Pérdida de soberanía sobre todo, ¿no? Soberanía del conocimiento. Y esa investigación en ciencia es entonces desarrollo económico, digamos. Absolutamente, yo creo que sí, sí. Pero bueno, puede parecer que defiendo mi quinta, ¿no? Pero los ejemplos, los resultados están los resultados están a la vista. Sí. Estamos convencidos de eso. Estamos convencidos de eso. Un país sin educación, sin investigación, que van de la mano, totalmente de la mano, ¿no? Lo que es la educación y la investigación. De hecho, vos sos docente universitario y sos investigador, ¿no? Sí. No hay mucha vuelta. Digo, los países que más invirtieron en educación y en investigación hoy son los más poderosos del mundo. Eso es, no es contrafáctico porque ya, digamos, ya hoy lo vemos, ¿no? Vemos los resultados. Sí. Una cuestión que a veces queda, digamos, o por lo menos que es motivo de preocupación, es que muchas veces los trabajos, las investigaciones, no se transfieren al resto de la sociedad. En este caso, ¿cómo se encara desde aquí, desde Tandil, desde el CONICET Tandil esto? Voy a hablar del Pladema. El Pladema, que es lo que yo conozco, ¿no? En el Pladema los que nos interesan es que las investigaciones tengan su impacto, ¿no? Hay, por ejemplo, desarrollos que tienen que ver con la historia clínica, la historia de salud, ¿no? Exacto. Sí. O que tienen que ver con las cuestiones de la gestión de las asistencias y de las notas de los estudiantes de las escuelas. Por decir cosas que son realmente concretas, ¿no? O vos mencionabas antes los simuladores en la pausa. De distintas herramientas o de instrumentos que se realizan también en el Media Lab que está en el Pladema, ¿no? Así que en el Pladema tenemos un interés y una vocación por resolver problemas reales, pero por supuesto que utilicen
los conocimientos o las teorías y herramientas que nosotros estudiamos, ¿no? Te llevas bien por lo que contás con la inteligencia artificial, no solo eso, sino que sos convocado habitualmente por ahí para dar charlas, para algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Para aquellos que no están tan metidos en el tema, ¿qué consejos, sugerencias darías respecto al uso de la inteligencia artificial? Si querés, la inteligencia artificial y la matemática. En algún momento, mira, hablando de matemática, recordaba el otro día que pensar en una calculadora de llevarla al colegio era un pecado. Inclusive, bueno, cuando vino la calculadora científica, ahí la cosa empezó a pensarse de otra manera. ¿Qué puente unís entre aquello de aquel momento y la inteligencia artificial de hoy? Bueno, dijiste varias cosas que me hicieron pensar. Yo estoy con la IA porque la IA se basa y utiliza muchísimo de la optimización, que es mi materia de estudio. Entonces, cuando a mí me invitan a dar charlas y esos días, es más sobre los algoritmos, los métodos para llegar a esos resultados, ¿no? Por eso no soy un experto en el uso de la IA, quiero aclarar eso, pero puedo dar mi opinión al respecto. Sí, en cómo funciona, digamos. Sí, en cómo funciona y la uso muchísimo, y mi consejo es hacer un uso crítico de eso, ¿no? Es como si uno encontrara un libro con la respuesta. Bueno, uno lo lee y trata de entenderlo, lo que dice, ¿no? No creerlo ciegamente. Y sí, esa discusión de la calculadora en la escuela yo la viví como estudiante, ¿no? Yo fui a una escuela técnica en donde estaba esa discusión, y los docentes recordaban el uso de las reglas de cálculo, o de las tablas de logaritmos, que bueno, ahora los chicos no deben saber. Yo las llegué a ver, Pablo, yo las llegué a ver, las tablas de logaritmos. Bueno, sí. Pero son herramientas como fue el Excel, la planilla de cálculo en su momento. Son herramientas, yo lo veo así, una herramienta que hay que usar, pero con responsabilidad y con criterio. Está claro. No confiar ciegamente. No, absolutamente, no. Siempre el humano tiene que estar supervisando. El humano tiene que decidir y firmar. Además. Claro. El que se la juega es el que pone la firma, claro. No es la IA. Claro, exactamente. Pablo, te agradecemos mucho. Felicitaciones por esta promoción a investigador principal del CONICET. Fueron, creo que varios, no sé, 2, 3, 4. Hubo varios, sí, de la UNICEN hubo varios. Sí, exactamente. Sí. Es una alegría y queríamos destacarlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse. La verdad que la ciencia necesita también algo de divulgación, y viene bien que ustedes también se interesen. Así que muchas gracias. Al contrario, ustedes muy amables y felicitaciones nuevamente. Gracias. El doctor Pablo Lotito, con él hemos estado compartiendo aquí nuestro desayuno, el desayuno de McDonald's, Claudio. Desayuno de McDonald's. Te despertás con un buen desayuno de McDonald's, con unas facturitas. Acá siempre llegan las medialunas calentitas, o una dona o algún producto de los tantos y tan ricos que McDonald's tiene. Exactamente, las rejillas de membrillo. ¿Le gustan las de membrillo? ¿Batata, sí. No, la de membrillo que tienen ahí en McDonald's. A mí me gusta la de batata. Bueno.